llegar a tener ese problema. Ya cuando tenemos una fibrosis, estamos hablando de una etapa proliferativa, después del día 15, entonces ahí ya podemos ayudarnos, podemos utilizar a lo mejor baja energía y altas frecuencias, o altas frecuencias y baja energía para ayudarnos a que no se hagan más o para disiparlas lo más pronto posible. Okay, Porque si no, podemos llegar a que se nos haga una etapa plástica en donde ya tenemos que remodelar el colágeno. Y eso ya pasa después del mes, meses o años. Entonces ahí ya, obviamente, ya cuando ya está la fibrosis bien marcada. Muchas Si gracias, Ani. quisiera intervenir ahí un momentito. Sí. Sí, efectivamente, el criterio para usar una onda de choque no es realmente en una condición aguda, posquirúrgica reciente. Es precisamente como lo decía Ani, si existe una condición, por ejemplo, ya de tejido fibrosado, uno de los coadyuvantes sería la utilización de este tipo de tecnología o agente físico llamado onda de choque. La fibrosis es una de sus indicaciones, el tratamiento de estrías es otro, el tratamiento también de celulitis es otro, y también el tratamiento concomitante o coadyuvante en la reducción de grasa localizada. Serían, digamos, las 4 principales opciones donde podríamos tener criterio de utilizar una onda de choque, pero sí tal vez no debemos malinterpretar aquí o interpretar equivocamente de que estamos sugiriendo una onda de choque en una condición aguda posquirúrgica inmediata. Muchas gracias, Felipe. Quizás respondemos una pregunta más y entramos al tema. Patricia Trujillo pregunta, ¿cómo funciona en personas que tienen linfedema en alguno de sus brazos post-cáncer de mamas? Ani, ¿puedes responder? Listo. Ok, aquí hay que ver si ya el paciente ya pasó, obviamente, todo lo que sería radio y quimio, ¿verdad? Y si no tiene resección de lo que serían los ganglios. Utilizo el Deep Oscillation en toda la zona de lo que sería el brazo. ¿Me repetís otra vez la pregunta? ¿Sería en brazo? Sí, dice cómo funciona en personas que tienen linfedema en alguno de sus brazos post-cáncer de mama. Ok, si ya el cáncer está, digamos, ya no tenemos problemas de cáncer, sabemos de que no podemos tener un poquito de problemas en la parte de ganglionar, pero podemos utilizar, digamos, también la parte clavicular o también la parte de término, y podemos utilizarnos con todo esto. No solamente tenemos axilar, tenemos todo esto. Tenemos término, tenemos supraclavicular, infraclavicular, y entonces podemos ayudarnos con todo ese líquido, drenándolos en otros lugares que no sea axilar. Si por aquello, si tuviese resección axilar, entonces podemos jugar con todo el resto que tenemos también a mano. Ok. Entonces, Felipe, todo Muy bien. auditorio es tuyo. Después Muy bien, seguimos muchas respondiendo a gracias. las otras preguntas, ¿ok? Muy brevemente quiero compartir con ustedes algunos aspectos sobre el uso de las ondas de choque, sobre todo balísticas radiales, no tanto las ondas de choque focalizadas en este discurso que estamos teniendo el día de hoy sobre su aplicación en áreas de la estética o en áreas posquirúrgicas o eventualmente en secuelas instauradas de posquirúrgicos que ya se caracterizan por llevar cierto tiempo y han complicado los buenos resultados deseados que se tuvieron en un principio. Bien, este es uno de los, digamos, equipos que hoy por hoy se utiliza en la parte también de estética, como se los dije, básicamente para atender problemas de estrías, celulitis, fibrosis y reducción de grasa localizada. Pero bueno, es importante tal vez conceptualizar qué es una onda de choque. Se define como una onda acústica sónica de una densidad energética bastante grande, por encima de una presión atmosférica importante, que eventualmente puede tener una muy corta duración en milisegundos, pero sí entregar una densidad de presión y de energía nanométrica o en joules por milímetro cuadrado de una forma muy significativa en el área donde se esté eventualmente aplicando.
Una onda de choque viene a ser un inductor de influencias físicas de respuestas biológicas. Aquí realmente la biología responde a una fuerza física que se le aplica y como resultado de este fenómeno de encuentros entre una densidad energética de alta presión aplicada a la piel o al organismo, se generan algunas respuestas importantes de activación regenerativa o resolutoria de algunos problemas que ya se han mencionado. Existen dos tipos, la radial y la focal. En el discurso dermatofuncional pareciera que la que ha ido teniendo más evidencia científica en resultados deseables y en buenos resultados también ha sido básicamente la radial. La onda de choque focalizada tiene eventualmente un foco de penetración milimétrico en profundidad que se puede calcular y que se puede determinar por el uso de acopladores de un gel compacto que se le pone en la bayoneta del disparador, pero no así, por ejemplo, la onda de choque radial, que tiene un impacto significativo a nivel superficial y como bien lo decía la doctora Dani Pérez, tiene una influencia expansiva, divergente, que alcanza tejido profundo, sí, pero mitigando su entrega energética. Su entrega de mayor energía está en planos superficiales. Este complemento de atender por ondas de choque algunas condiciones como ya las 4 mencionadas, estrías, celulitis, fibrosis y reducción de grasa localizada, puede tener un encuentro sinérgico también con los efectos concomitantes de la aplicación del Divosylation. No siempre se considera a uno o a otro completamente divorciado del otro, por así decirlo, sino que muchas veces entre ellos dos pueden alcanzarse el máximo resultado y la sinergia de los dos medios físicos como compete o eventualmente aplicarlo en diferentes condiciones clínicas. Bien, se ha evidenciado, por ejemplo, la influencia de la utilización de ondas de choque, sobre todo en los aspectos de la segregación de óxido nitroso o óxido nítrico y la angiogénesis o el incremento de neovascularización, que en algunos casos interesa mucho, y en algún momento dado también en la síntesis de colágeno, la elastina también con respecto a combatir tejidos indurados. Sabemos que uno de sus mecanismos de actuación está dado en los tejidos blandos y que es ahí donde tenemos una inducción específica en colágeno, una respuesta angiogénica y también una neovascularización intencionada o ciertamente conveniente en algunos casos particulares. Hay momentos a veces isquémicos y fibróticos que atentan contra el buen resultado de un procedimiento y es ahí donde la onda de choque puede abrir una ventana terapéutica y donde el Divosylation puede tener también una bondad terapéutica agregada. Aquí vemos, por ejemplo, el fenómeno de la producción de una bala que dentro de un cañón va varias veces en un nivel frecuencial ciertamente bajo. Se recomienda aproximadamente, según la literatura, hay recomendaciones de empezar con frecuencias ciertamente bajas de 4 o 5 hercios, no precipitarse a poner hercios altos de 10 a 12 hercios, pero eventualmente se pueden alcanzar según sea la tolerancia del paciente. Bien, en las diferencias entre una onda de choque focalizada y una onda de presión radial, hay algunos aspectos importantes que hay que, digamos, poner en una balanza. La presión en una onda de presión radial va de 1 a 10 bares, mientras que en una onda de choque focalizada va de 100 a 1000 bares. La duración de los impulsos en ondas de choque se da en microsegundos y en las ondas de presión radial se da en milisegundos. El campo de precisión en la onda de choque focalizada es focal, es muy milimétrico, mientras que el campo de presión en una onda de choque de presión radial es radial divergente. La profundidad de penetración es reducida en la onda de choque de presión, mientras que en la onda de choque focalizada
es aún mayor. Aquí es donde el deep oscillation, con la onda de choque de presión que tiene reducida su penetración, se potencializa con el efecto del deep oscillation a través de campos electrostáticos de una profundidad más o menos significativa, como ya se ha mencionado y se ha evidenciado científicamente, andará por ahí de los 8 a los 12 centímetros. Y una de las cosas interesantes es que el efecto de una onda de choque radial se da en el tejido, mientras que en las focales hay una triboluminiscencia mitocondrial muy importante en la intimidad a nivel celular. Bien, aquí ustedes pueden ver una imagen ultrasonográfica de una onda de choque focalizada que se diferencia de una onda de choque radial o de presión radial. Aquí ven los fenómenos interesantes de generación de burbujas de cavitación en áreas superficiales y un fenómeno expansivo que va mitigando y debilitando la energía que se deposita en profundidad. Esta es la que se suele utilizar en el área dermatofuncional. Las intensidades en una onda de presión radial se dan mayormente a nivel superficial, mientras que en una onda de choque focalizada se da básicamente a nivel profundo. El éxito de una terapia de onda de choque depende de muchos factores, de la densidad de flujo energético, de la profundidad de penetración que podamos llegar a tener con ella, de la frecuencia de impulsos y el hertzaje que estemos aplicando, al igual que también el número de disparos que tenga cada una de las sesiones. En algunos casos podemos empezar por 250 disparos como una aplicación muy conservadora y llegar a condiciones ciertamente extremas de hasta 3.000 o 4.000 disparos. Pero esto es proporcional también en función de la frecuencia que se está aplicando, porque hay energías sumatorias en las deformaciones de tejidos plásticos, al igual que también los bares de presión o los megapascales, que es una unidad que vamos a hablar ahorita, que se estén aplicando. Por otro lado, también la densidad de energía en julios por milímetro cuadrado que también se esté aplicando. Pero lo más importante es en qué estadio está la condición patológica o fisiopatológica que el paciente está presentando. Todo eso son los ingredientes que debe dominar el clínico, el terapeuta, para inferir cuál sería eventualmente los aspectos del programa que sugiere como tratamiento, siempre observando las respuestas que tiene el paciente frente a lo que se está aplicando. Los efectos biológicos y moleculares, bueno, se argumenta de que es un mecanismo de estrés, realmente una onda de choque genera un mecanismo de estrés, es un proceso mecánico que va a generar todo un fenómeno de mecanotransducción con liberación de sustancias, con comunicación intercelular, con cambios químicos y segregación también de óxido nitroso, con variaciones de transmisión celular y comportamiento bioenergético entre una y otra célula, componentes propios de un tejido, al igual que también fenómenos endógenos frente a esta condición de estímulo mecánico aplicado que facilitan la regeneración de tejido nuevo y de tejido eventualmente en condiciones deseables. También se ha visto de que hay una condición interesante de neuroprotección en un ambiente oxidativo, un incremento fagocitario que a veces conviene se dé en algunas áreas específicas, un fenómeno interesante de fotorreacción e incremento de emisión de fotones de alta densidad energética, que son esos quantums de luz interno por saltamiento o salto importante de órbitas de electrones a nivel atómico del comportamiento de nuestras estructuras, y también una reacción química de luminiscencia, una luz fría, tónica atómica, moleculocelular, que tiene una influencia o que tiene una génesis interesante desde la activación mitocondrial llamada triboluminiscencia a este fenómeno. Hay situaciones también de defensa enzimática, al igual que también de incremento proteínico, que muchas veces es importante, o acomodo proteínico. Hay
algunas marañas o algunas estructuras, algún entretejido fibrosado que a veces debe ser descompuesto, alineado y por mecanismos de estrés mecánico se pueden realinear para que el depósito de colágeno y fibrina y elastina se acomode en una forma conveniente para que el tejido recupere una condición elástica y flexible lo mejor, con la mejor apariencia de los resultados que se persiguen. Entonces es un inductor biológico también de regeneración, tanto la focal como la radial. Algunas ventajas, bueno, no se requiere anestesia, a pesar de que a veces las intensidades que puedan aplicarse puedan ser ciertamente incómodas para el paciente, provocar cierto tipo de rompimiento vascular o de arteriolas y de vénulas, o eventualmente también producir un incremento o una sensación dolorosa. Pero eso está, y lo pongo en paréntesis, proporcional a la energía utilizada. No se trata de que consideremos que una onda de choque deba ser siempre dolorosa. Eso es dependiendo de la dosificación. En condiciones específicas, y por ejemplo, en muchos de nuestros pacientes podemos negociar potencias o aplicaciones de distribución de energía en modo un poco más sutil o de mejor confort y mejor tolerancia al paciente. No significa que si no duele, no va a ser efectivo. Eso es un concepto que hay que borrar y erradicar de nuestra herencia medieval de considerar que las terapias tienen que ser dolorosas para ser consideradas efectivas. Eso del todo raya con un concepto de humanidad y de un tratamiento dosificado y mesurado según sea también la tolerancia que tiene el paciente al procedimiento que estamos aplicando. Prácticamente no tiene efectos secundarios, a pesar de que sí existen algunas precauciones en su uso. La tasa de respuesta orgánica se acelera, hay una activación interesante frente a este mecanismo de densidad de alta energía aplicada por este mecanismo llamado ondas de presión de alta densidad energética o ondas de presión o ondas de choque radial. Y también como ventaja se puede señalar que los tratamientos son de corta duración. A veces no superamos los 5, 6, 7, 8 minutos en cada una de las sesiones para alcanzar el número de disparos que se han considerado necesarios para atender la condición de clínica que el paciente tiene. Bien, las reacciones biológicas de curación no pueden ser ciertamente inmediatas. Hacemos una advertencia con respecto a eso, sino que se pueden dar en un mediano o un largo plazo. No tiene sentido humano pretender recuperaciones aceleradas. El organismo tiene su biorritmo y puede responder incluso a energías sutiles y él activar mecanismos endógenos para autorrepararse. No es la onda de choque la que pueda reparar una fibrosis o una celulitis o una reducción de grasa depositada en cierta área o una estría, sino es el mismo mecanismo endógeno biológico orgánico nuestro que responde a este estímulo y toma la responsabilidad de redireccionar las energías propias del mismo para autorrepararse. Así debemos interpretar incluso cualquier aplicación de agente físico. Ponemos como una advertencia los tratamientos demasiado frecuentes, con intervalos cortos y con intensidades muy elevadas, comprometen la calidad de los resultados. No subestimemos que usar a veces dosificaciones liminales o subliminales o sensoriales o subsensoriales puedan ser poco eficientes. Muchas veces son las mejores y las más aconsejables, sobre todo cuando tenemos a un paciente en un estado de cierta vulnerabilidad. En síntesis, podemos decir que toda terapia necesita tiempo para manifestar sus resultados, sea incluso por deep oscillation o sea también por aplicaciones sinérgicas. Sí compete, porque no es una fórmula absoluta para todos los casos, sí compete aplicarlo en este discurso dermatofuncional y de las condiciones clínicas de las cuales se han conversado. Entonces, no forcemos en el tiempo los resultados.
acompañemos los resultados y evitemos desviaciones a condiciones fisiopatológicas predecibles, pero no forcemos los resultados aumentando frecuencias de tratamiento o aumentando intensidades de las ondas de presión radiales también se conocen como ondas de presión balística. Eso por el mecanismo básicamente que las produce. Pero uno de los aspectos de los cuales se argumenta mucho es que pueden producir un efecto vasodilatador e incluso un efecto de creación de nuevos vasos sanguíneos o una angiogénesis interesante. Y en algunos casos esto es conveniente, por ejemplo, en el discurso dermatofuncional. La propagación básicamente de esta ampliación de espectro energético aplicado por una onda acústica sobre un tejido puede alcanzar su energía máxima cerca de la superficie de la piel, distribuyéndose ahí en un cono divergente hacia planos muchísimo más profundos, pero mitigando su entrega energética a mayor profundidad. No significa que la misma densidad energética que pega en superficie es la misma que puede alcanzar planos profundos. Eso se va mitigando, se va reabsorbiendo, se va disminuyendo conforme se van alcanzando aspectos en profundidad. Bien, existen tablas hoy en día que son orientativas. Por ejemplo, podemos contrastar dos tablas donde hay una correlación de los niveles que utilizamos en las dosificaciones de los aparatos de ondas de choque. Al lado izquierdo verán las focalizadas y al lado derecho las radiales. Observemos un poquito las radiales. Por ejemplo, hoy en día tenemos aparatos que tienen 25 niveles de densidad energética que puede estar identificado por bares de presión o incluso por megapascales que se puedan estar utilizando. Pero el concepto de bar, debemos dejarlo en claro, el concepto de bar es una unidad de presión y lo que a nosotros nos interesa es tener o sojuzgar o controlar el nivel de energía depositado. O sea, no solamente interesa saber qué presión estoy aplicando, sino cuál es la energía que deposité, porque el efecto terapéutico es proporcional más a la energía depositada que a la fuerza con que se ha introducido esa energía. Siempre se introduce una energía, no se trata de que a mayor presión vamos a tener mejores resultados. Muchas veces a menor entrega energética, según la condición que el paciente esté o en el estadio en que el paciente esté, tendremos mejores respuestas. Entonces, podemos correlacionar, por ejemplo, los bares o los megapascales con los julios por milímetro cuadrado que se puedan estar correlacionando, por ejemplo, en la entrega energética de una onda de choque radial. Bien, como se dijo, Ani lo mencionó, la doctora Ani Pérez lo mencionó, antes tradicionalmente atendíamos, o también todavía con ondas de choque radial, atendemos tendinopatías, calcificaciones heterotópicas o depósitos calcáreos específicos en algunas condiciones periarticulares, tendinosas, ligamentarias. Al igual que también se ha encontrado otro tipo de aplicaciones interesantes que incluso hasta argumentan pueda servir para más o menos modular el tono en pacientes con espasticidad. Bien, aquí vemos los dispositivos. Generalmente una onda de choque se hace con un dispositivo, en este caso una onda de choque radial, pareciera ser un dispositivo en forma de pistola. Esta forma de pistola no debe ser malinterpretada por el terapeuta cuando se siente empoderado de tener una arma en sus manos con la disposición de matar cualquier dolor o cualquier condición patológica. Es una herramienta terapéutica, no se considere una arma como en síntesis, sino, o concretamente, sino más bien un dispositivo terapéutico que, bueno, casualmente tiene la similitud de ser como una pistola del caso.
Bien, entonces estamos hablando de ondas de sonido, de presión y de una duración específica que va a entregar significativamente cuántos energéticos sea a nivel de superficie o a nivel de profundidad, tanto uno como el otro. También hemos mencionado de que algunos aparatos hoy en día utilizan, por ejemplo, los bares como una unidad de posología o de dosificación terapéutica. Entonces ponen un bar, 2 bares, 7 bares, 8, 10 bares de presión. Pero queremos reiterar, en este caso, que debemos correlacionar la presión con que queremos introducir una energía. El protagonista es la energía introducida, el protagonista no es la presión. Hay una correlación entre una con la otra, por supuesto, pero el protagonista es la energía y la energía la medimos en unidades de joules por milímetro cuadrado. Pero repasando un poco las definiciones de bar, entendemos que es una unidad de medida de presión. ¿Okay? No es un joule de unidad de medida de energía, sino una unidad de medida de presión. Y aquí, por ejemplo, los usuarios de ondas de choque tienen que reconceptualizar eso. Equivale más o menos a 100.000 pascales y es equivalente básicamente a una atmósfera de presión. Eso es interesante, una atmósfera de presión. Podemos entonces generar densidades de energía introducidas en el organismo usando una densidad de presión interesante en ese organismo. Y aquí es donde venimos también a repasar un poquito sobre lo que era un pascal. Un pascal es la presión generada por una masa aproximadamente de 100 gramos por metro cuadrado bajo el campo gravitacional de la Tierra. Así se define un pascal. Entonces hay 3 unidades interesantes que debemos tener físicamente claro cuando usamos ondas de choque, que es un pascal, que es un bar y que es un joule. Porque ellos en concomitancia forman el cóctel de interés del depósito de introducir una energía con un efecto terapéutico. Básicamente sabemos que la utilización de ondas de choque nos aceleran procesos de curación. Pero aquí, por ejemplo, sabemos que tenemos a un lado a un aliado que es el Deep Oscillation, que también es un acelerador de procesos de autocuración. No es que el Deep Oscillation cura, no es que la onda de choque cura, sino que la energía entregada por estos medios físicos es aprovechada si está bien dosificada por el organismo para él encontrar una ventaja autocurativa o remodeladora de la condición patológica que está presentando. Que estimula el metabolismo y mejora la circulación sanguínea, sabemos que ambos logran esos 2 elementos y que pueden ser sinérgicos y que eventualmente pueden tener una incidencia en direccionar la cura con la mejor custodia de las desviaciones hacia ciertas secuelas. Bien, también podemos mencionar de que son impulsos de características mecánicas y que son muchas veces ondas sonoras que podemos escuchar tac, 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 y que son más audibles en las ondas de choque radial o en las ondas de choque o en las ondas de presión balística radial que en las ondas de choque focalizada. En ambas se puede escuchar, pero son más evidentes o más audibles en las radiales que en las focales. Aquí tenemos un aparato de onda de choque de presión radial. Aquí tenemos el dispositivo con que lo aplicamos. Tiene un mango aplicador y también tiene un botón disparador que puede autorizar a un compresor que va a generar la presión necesaria para que se generen esos bares atmosféricos y para que una bala se dispare de un sitio a otro y se produzca una onda sónica de alta densidad de energía y que ésta logre penetrar o tener influencias terapéuticas en el cuerpo. Bien, vamos a ver algunas cosas interesantes. Por ejemplo, volvemos a esta descripción de diferentes densidades de niveles de dosificación. Por ejemplo, en este aparato tenemos 25 niveles de densidad energética aplicada. Entonces, el 1
puede equivaler, por ejemplo, en la unidad de Physio Impact Evidence, más o menos a 0,0232 milijulios por milímetro cuadrado. Ese sería el nivel más bajo de energía aplicada cuando estoy usando nivel 1, 1.2 o 2. Vean que en muchos aspectos dermatofuncionales, como ya los mencionó la doctora Ani Pérez, usamos de 1.5 a 2 bares que vendrían a generar eventualmente una densidad energética en julios por milímetro cuadrado de esas dos que ustedes pueden ver ahí. De 3, 4, 5, 6, ustedes pueden encontrar una sugerencia interesante evolutiva que puede ir dándose de sesión a sesión. No es necesario llegar a una densidad energética elevada pensando que entre más energía, mejor efecto fibrinolítico voy a tener en el paciente. Por ejemplo, cuando tenemos fibrosis o cuando tenemos celulitis o cuando tenemos alguna estría, sino que al menos en el discurso dermatofuncional, las primeras aplicaciones deben tener una densidad de energía muy baja, al igual que también una frecuencia de disparo muy baja. Nivel de densidad de energía o bares de presión con los megapascales aplicados, al principio deben ser bajos, al igual que la frecuencia del disparo. Yo puedo aplicar una frecuencia de disparo con baja energía y mantener esa misma frecuencia de disparo con alta energía o con alta densidad de presión en bares. Entonces, una cosa es la frecuencia en hercios y la otra los bares, los megapascales y los milijulios aplicados o introducidos. Es común ver que cuando se usan ciertas densidades de energía alta o ciertos niveles de presión barométrica alta, se pueda evidenciar un enrojecimiento controlado, reversible en el área aplicada. Esto se da es muy observable, por ejemplo, cuando se está haciendo un tratamiento en grasa depositada y se pretende liquefactar un poco o modificar la viscosidad propia de esa grasa para que junto con la vascularización incrementada en el sitio sea llevada y sea metabolizada en otras áreas del cuerpo. Si las dosificaciones son muy elevadas, podrían eventualmente generarse algún daño vascular no deseable. Es más, ya el paciente pudiera haber tenido alguna experiencia de pasar por ahí y no se trata de llegar a estas condiciones. En algunos casos podría tenerse una valentía o correr un riesgo en un ambiente controlado de tener esta iatrogenia en un ambiente terapéuticamente deseable, pero deben haber algunos mecanismos concomitantes que ayuden a restablecer, digamos, el efecto que ustedes pueden ver en esa imagen. Bien, sí quiero compartir con ustedes algo muy concreto, ya pronto a terminar mi presentación, que son algunas contraindicaciones de las ondas de choque, que creo que debemos recordarlas. No debemos aplicarlo en la proximidad de pulmones o intestino, vísceras huecas, membranosas llenas de gas, porque pudieran romperse o dilatarse hasta llegar a producir algún tipo de desgarro. No se deben realizar tratamientos en grandes vasos, en trayectos nerviosos, por la posibilidad de hacer una lesión específica en los mismos y también producir sangrado en los mismos. Por precaución en general no se deben realizar tratamientos en mujeres embarazadas ni en áreas que afecten el tronco o eventualmente el abdomen en periodos de gestación. Entonces es importante también tener muy en cuenta ese aspecto. Perdón, aquí hay otro elemento importantísimo. No debemos realizar en ningún caso tratamientos con ondas de choque en pacientes con alteraciones de su coagulación sanguínea o puedan que estén anticoagulados o que per se tengan problemas de coagulación sanguínea en dado caso. Por ejemplo, la hemofilia sería uno de los casos muy generales en donde no deberíamos o deberíamos tener muchísimo cuidado de considerar
la no conveniencia de usar este agente físico. Tampoco debemos realizar en pacientes, como les dije anteriormente, ya químicamente anticoagulados con medicamentos específicos que muchas veces se prescriben para controlar problemas específicos de los pacientes. Pacientes con diagnóstico de artritis reumatoide, que son enfermedades sistémicas ya diagnosticados de esta índole, con esta condición fisiopatológica o patológica, deben ser considerados como una contraindicación que puede ser absoluta o relativa, pero debe sopesarse el riesgo o el beneficio que podemos tener con su aplicación. No se debe realizar tratamientos de onda de choque en tumores sistémicos y tampoco se debe realizar en tejidos donde haya recientemente haberse depositado algún medicamento esteroideo o algún corticosteroide en el sitio. Si se ha recurrido a un tratamiento de infiltración de algún corticosteroide, se debe esperar al menos entre 5 a 6 semanas después de la infiltración para eventualmente hacer una utilización de este tipo de tecnología llamada onda de choque. Y esto aplica para cualquiera de las dos, para la focal como para también la radial. Aquí tenemos este dispositivo. Llama la atención hoy en día que cuando se adquiere una onda de choque como la anterior, estas ondas de choque tienen la gran ventaja de llegar incluso a tener una efectividad de más de 3 millones, entre 3 a 5 millones de disparos efectivos, y que el kit de dispositivos y de repuestos viene incluido en el equipo, lo que realmente es una ventaja significativa, ya que el aparato puede seguir después de ciertos millones de disparos, seguir sonando igual, pero ya no entregando la misma densidad energética como en un principio. Esto es como un pistón y un balín dentro de un pistón, y se sufre un desgaste mecánico propio estructural de las mismas piezas. Observen también el dispositivo o el adaptador que trae. Hay adaptadores pequeños con intenciones que ya son comúnmente usadas en tendinopatías y algunas cosas específicas o calcificaciones en áreas específicas, y dispositivos que ya vienen, por ejemplo, con la intención de usarse en áreas dermatofuncionales, como en este, con un poco de mayor tamaño, y por supuesto van a entregar una energía muchísimo más expansiva en ciertas áreas. Quiero hacer un llamado de atención a los nuevos dispositivos que se proponen, en donde le da al clínico, al terapeuta, las posibilidades de programar lo que es programable. ¿Qué es programable en una onda de choque radial? Bueno, es programable, por ejemplo, la presión aplicada. Ya vimos que ciertas densidades de presión y de megapascales, utilizando ciertos bares de presión, equivalentes también a una condición proporcional de definición de pascales, entregarán también una energía en julios. Entonces, es interesante que podamos tener la libertad de modular o de dosificar esta densidad de energía por presión aplicada o por megapascal aplicado en una onda de choque radial. Eso es el primer aspecto. El segundo aspecto, la frecuencia de disparo. Como les dije, en el área dermatofuncional, usar frecuencias de 4 o 5 en las primeras aplicaciones es lo que compete, y lo que puede hacer, digamos, muchísimo más seguro. Hoy en día tenemos ciertos modos de ondas en el disparo propio, en el comportamiento del disparo de una onda de choque. Podemos tener, por ejemplo, disparos muy continuos, al igual que ondulaciones de disparos en donde tengamos una base de una frecuencia o una densidad de bares altos, de bares bajos, o una frecuencia de frecuencias altas, de frecuencias bajas, que oscilan en donde todos los disparos no son
exactamente en la misma densidad energética ni tampoco en la misma frecuencia, sino que pueden tener modulaciones de frecuencia. Entonces, estos aparatos hoy en día pueden ser programados de formas interesantes, ondulatoriamente, triangularmente, trapezoidalmente o rectangularmente, o por disparos intencionados. Aquí, por ejemplo, densidades de presión de un bar o eventualmente de densidades energéticas bajas pueden ser llevadas a densidades energéticas un poco más medias e incluso a densidades energéticas bastante elevadas. En dermatofuncional, 1, 2, anda muy bien. En algunos casos se puede llegar a densidades de hasta 10 bares de ser el caso y de ser el tejido la característica propia de la turgencia del tejido. Al igual que también las modulaciones de frecuencia, que podamos tener frecuencias desde 1 hasta 22 hercios, que es una grandísima ventaja en este caso. En algunos cócteles de dosificación terapéutica podemos bajar la presión y aumentar la frecuencia, o tener un criterio diferente en donde aumentamos la presión pero bajamos la frecuencia y hacemos un ratio de descanso con disparos intencionales según sea la conveniencia del tejido. Es una lectura de cada una de las individualidades. Y también lo interesante de este equipamiento es que podemos establecer bandas bajas y bandas altas dentro de una banda, por ejemplo, presiones bajas y presiones altas que se modulen y que no sean ciertamente fijas, en donde incluso la aplicación en el paciente genera muchísimo mayor confort y también tenemos la valentía del caso de alcanzar la intensidad más alta o eventualmente la frecuencia más alta de ser el caso. Entonces, hoy en día tenemos estas herramientas terapéuticas que también traen sus propuestas terapéuticas. En las propuestas terapéuticas ya de estos aparatos vienen para el aspecto estético, por ejemplo, algunos programas para atender celulitis, sea a nivel, por ejemplo, vamos a ver primero la lista, celulitis, programas sugeridos para la reducción de grasa localizada o programas sugeridos para también lo que es las estrías en ciertas áreas específicas. Estos programas ya vienen incorporados dentro de los equipos y facilitan un poco la convocatoria, pero siempre se impone a cualquier programa el criterio del terapeuta evaluando la condición que el paciente pueda tener en ese momento. Aquí podemos ver algunas sugerencias tanto de la técnica de aplicación o del movimiento, la dirección en cómo se debe establecer. Por ejemplo, esto es en celulitis abdominal, esto es en celulitis a nivel de glúteos, de piernas y de brazos, al igual que también en reducción localizada de grasa abdominal, de grasa localizada a nivel de glúteos, de piernas o de brazos, al igual que también algunas estrías a nivel de glúteo, a nivel abdominal, a nivel de piernas y de brazos, con las sugerencias específicas de diversas densidades energéticas aplicadas utilizando una estrategia de presión mecánica, ciertamente proveniente de una onda sónica de altísima densidad energética y de altísima presión con diferentes modulaciones de frecuencia. Entonces, el ambiente está ciertamente abierto para que a conveniencia y en consideración específica de lo que es cada caso patológico, el paciente pueda recibir, según sea criterio de opción terapéutica de su especialista, la posología y la dosificación de este cóctel de elementos, bares, pascales, julios, frecuencias, modulaciones de frecuencias y modulaciones de presión. Y el otro aspecto, número de disparos por sesión. Y también un último aspecto que sería la pieza o el adaptador de mayor conveniencia según sea el área a tratar.
Bien, agradezco la atención y ahora sí podemos continuar aclarando las dudas. Un abrazo para todos. Muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Bueno, agradecerte a ti y a Agni, ambos por la excelente presentación que han hecho. Quería, antes de empezar a responder, seguir respondiendo las preguntas, bueno, invitarles a todos a una certificación que vamos a estar realizando específicamente sobre onda de choque, la onda de choque Physio Impact Expert de Physiomed, que estaremos realizando el próximo viernes. Les voy a compartir en el chat, voy a dejar el link para registro, aunque a los que han participado en esta charla también se les va a hacer llegar el link, por si están interesados en participar en la certificación de la OTA y conocer todas las características, aunque Felipe hoy mencionó algunas, pero bueno, todas las características de la onda de choque. Entonces, volviendo a las preguntas, vamos a buscar por dónde nos quedamos.